Asisto a esta Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa con la más sentida emoción de colega y de colombiano respetuoso y defensor de las libertades democráticas y en especial de la libertad de prensa. Como buscador de la verdad y por fidelidad a ella, he sido periodista, lo soy, y respondo a una vocación familiar y personal que muchas veces alcanzó a cuestionar el destino final de mi carrera entregada a las causas de mis compatriotas. Hoy Colombia es un país que lucha por salir adelante. Es un país que ha sufrido como pocos la violencia causada por diferentes factores, pero a la vez es un país con un pueblo orgulloso de sí mismo, que no desmaya en su lucha por alcanzar la paz mediante el diálogo político y por lograr la recuperación económica que permita darle empleo a todos los colombianos. Hoy más que nunca nuestra patria, los medios de comunicación con la función social que deben cumplir, así como los periodistas que los integran, desempeñan un papel fundamental. No necesito poner de presente ante ustedes que quizá ninguna democracia de nuestro continente, creo que ni siquiera del mundo, ha aguantado tanto sola y estoica la arremetida del crimen y de la barbarie. En ninguna otra parte ha padecido el periodista con tanta severidad los embates de la corrupción, la intolerancia, el conflicto interno y la violencia. Yo mismo sufrí en carne propia esa violencia cuando en 1988 los carteles de la droga me secuestraron por varios días. La libertad de prensa, consagrada en nuestras normas, y una de las últimas actuaciones de mi padre, el expresidente Pastrana, precisamente en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se modificó la Constitución del año 91, claramente estipuló en la Constitución: no habrá censura de prensa en Colombia. Creo que más claro, pocas constituciones del mundo tienen precisamente una mención tan clara y tan directa como la que actualmente tiene nuestra Constitución política. La libertad de prensa, reitero, consagrada en nuestras normas y arraigada en lo más profundo de nuestras convicciones y de nuestra cultura, ha sido atacada con sevicia y precisión en todos sus rangos. Y esto porque el periodismo colombiano, honesto y valiente, sabe que no basta decir la verdad, sino que es preciso poner en evidencia las causas de la falsedad. Desde la desaparición del inmolado don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, cuyo sacrificio honra la vocación, el profesionalismo y la responsabilidad del periodismo. Recuerdo también, como hacía Jorge mención, al colega y gran amigo a Gerardo Bedoya, igual pasando por el reciente y doloroso asesinato de otro amigo y crítico, como era el satirista Jaime Garzón, hasta el crimen de Guzmán Quintero Torres, un reportero de provincia, que era precisamente mi jefe de prensa en la pasada campaña electoral. Los colombianos han visto sucumbir y al mismo tiempo renacer la libertad de prensa. Ellos profesaron como nosotros la certeza de que la democracia no sobrevive si no está fundada en la verdad, y por ella se les arrebató la vida. Cada crimen, por espantoso que sea, ha significado un paso decisivo de los periodistas colombianos en busca y ayudar a construir una sociedad más justa, más libre, lejana de la corrupción, vinculada al respeto por la persona humana, unida a una paz cierta. Porque es claro que si siguen atentando contra el periodista, su libertad personal y su vida, es porque sin perder un instante ante el miedo y el chantaje, la prensa continúa cumpliendo su papel de cara al horror y la podredumbre en lo que Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, llama una arrasadora utopía de la vida. A quienes atentan contra nuestros colegas y contra la libertad de prensa les debe quedar claro que Colombia entera, mi gobierno y yo personalmente, no dejaremos de realizar los esfuerzos que sean necesarios
para que los crímenes en contra de nuestros periodistas sean castigados con todo el rigor y con todo el peso de la ley. Y ya hemos avanzado. En el caso de la periodista Amparo Jiménez, asesinada en 1998, el Departamento Administrativo de Seguridad del DAS capturó hace 6 meses a un sindicado por el crimen, y en el caso del periodista y amigo Guzmán Quintero, asesinado hace tan solo 2 semanas, fueron capturados por parte de la policía 2 presuntos sindicados de este vil asesinato. No se puede evadir, sin embargo, la responsabilidad que le cabe a un Estado limitado y pobre que, fuera de serlo, ha tenido que enfrentar los avatares de la guerra contra el crimen organizado. Nuestras debilidades vienen de tiempos remotos y se han visto exacerbadas por la capacidad de corrupción y chantaje del narcotráfico y la multitud de delitos que lo acompañan. Solo una puesta a punto formidable y fundamental de nuestro sistema de justicia podrá garantizar de forma segura e imperdurable el ejercicio de todas nuestras libertades civiles. Es hora de que la justicia se quite la venda de los ojos y sea clarividente para que pueda guiar hacia el camino recto a una sociedad a la que le extraviaron su norte. Para ello, le he propuesto a la comunidad internacional que la solidaridad y que la cooperación con nuestra lucha contra el problema mundial de las drogas se expresen de manera efectiva y de manera palpable. Esa expresión de ayuda para una guerra, que muchas veces la hemos dado solos, se encuentra incluida dentro de un conjunto de estrategias que hemos denominado el Plan Colombia. He defendido las necesidades de la patria en mi pasada visita a Norteamérica, en la cual tuve oportunidad de dirigirme a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente Bill Clinton, a su administración y a las bancadas republicanas y demócratas del Congreso. De la misma forma lo haré en la visita al Parlamento Europeo que realizaré en los días que vienen. No podemos seguir enfrentando con nuestros debilitados recursos la complejidad internacional de un delito que ha superado las fronteras de la mera producción y comercio de drogas ilícitas para encubrir poderosos sistemas que financian la muerte y la destrucción. He dicho siempre que si no peleamos juntos, seremos colgados por separado. Es la hora de unirnos para seguir triunfando sobre la muerte. El futuro de todos depende de la calidad de esta cooperación. La concepción del Plan Colombia busca desde sus raíces el fortalecimiento de nuestra justicia y la modernización de nuestras instituciones de seguridad como requisito para salir adelante. Con ellos, estoy convencido, contribuiremos con definitiva eficacia a la contención del ensañamiento de la violencia contra mis colegas periodistas. Con ella le pondremos un obstáculo definitivo a los mensajeros y a los portadores de la muerte. Señores directores de los diarios de América, queridos amigos, Colombia vive un conflicto armado que data de mediados del presente siglo. La etapa de negociación, próxima a comenzar, significa un paso adelante en nuestra intención de alcanzar la convivencia pacífica y la concordia entre todos los colombianos. Procesos como los que presagiamos van a requerir de mucha paciencia y tenacidad para destrabar diferencias y enderezar las cargas. Yo quiero creer que los delicados momentos que viviremos deben ser entendidos por todos y en especial por los colegas de los medios de comunicación, como lo exige la inteligencia de los procesos sociales, dentro de una óptica de mucha objetividad, discreción, un mínimo de confidencialidad y un absoluto respeto por las instancias designadas por los negociadores. No podemos caer en la alegre divulgación de fechas que no existen, la incomprensión tendenciosa de las propuestas o la filtración de temas que por su naturaleza se circunscriben a la negociación. Jugar con la paz de un pueblo martirizado es prolongar su martirio y entregarle a los violentos la ventaja comparativa del desconcierto. No podemos repetir la experiencia de la zona de distensión, que según al parecer de algunos ya abarca más de la mitad del territorio nacional,
cuando escasamente delimita algo más del 0.025% del mismo, en un área en donde la mayoría es selva y en la que escasamente viven un poco menos del 0.003% de la población de los colombianos. No hay caminos para la paz, ella es el camino. Esta certeza ilumina los propósitos de mi gobierno. Atravesamos un camino con dificultades. Hemos dictado las disposiciones necesarias y ordenado las acciones pertinentes para enfrentar la crisis económica más severa de nuestra historia reciente. Aunque ya se ven en el final de esta travesía muchas luces de esperanza, producto de las firmes decisiones tomadas, todavía nos falta camino por recorrer y vamos a recorrerlo. Yo estoy convencido que no hay desarrollo económico si no hay desarrollo social. He encontrado la solidaridad y la crítica de mis compatriotas en la tarea de mi gobierno. He entendido, dentro de un sano espíritu democrático, las preocupaciones planteadas por aquellos que desde la prensa o desde la tribuna no comparten nuestros puntos de vista. He respetado sus voces y sus ideas. Ellas son dignas de todo crédito cuando tienen su origen en la honestidad y la franqueza, alejadas del fragor partidista o de la interesada defensa del beneficio propio. La recuperación de una economía moderna, cada vez más basada en la confianza de los actores en el sistema, requiere de la activa participación de los medios de comunicación. No se trata ni mucho menos de propenderla por la creación de un coro de alabanzas, ni de esconder las contradicciones. Sin embargo, considero útil proponer una reflexión sobre la elección sesgada de indicadores económicos para titular siguiendo un juicio dictado de antemano, o sobre la súbita irrupción de extras radiales, anunciando con temas musicales sacados de películas de terror para anunciar crisis, emergencias o medidas de última hora que resultan ser desmentidas por la realidad. Basta recordar en Colombia que la criminal aparición de un falso rumor en el Internet estuvo a punto de liquidar una sólida entidad financiera de nuestro país, poniendo en peligro la estabilidad misma de todo el sistema bancario. Debo destacar aquí la responsabilidad asumida por el periodismo ante semejante barbaridad que evitó una crisis de imponderables dimensiones. Es preciso tener siempre presente en el alma que no hay mayor delito social que el de robarle la esperanza a un pueblo. Pero cabe preguntarse si el criterio periodístico sano y objetivo ha ocupado la mente de algunos colegas en situaciones similares. He escuchado las voces divergentes, comprendo sus interrogantes, no excluidos de la impronta que les otorga el devenir político, aunque debo confesar que entiendo poco la falta de propuestas y el cierto facilismo que nace de la crítica prevenida y algo irresponsable. Los procesos de paz y de reconstrucción económica son labores de largo aliento, recorridos por múltiples dificultades y tachonados de momentos contradictorios, tal como lo demuestran las experiencias de otros países. La posibilidad de ejercer la oposición en libertad no se conjuga con un ejercicio mordaz y excluyente de la misma. Hay quienes miran con delicada indulgencia a los que han destruido, pero niegan la mínima comprensión a quien procura la reconstrucción del tejido social destrozado. Hay que defender hoy y siempre las libertades individuales y colectivas frente a las arbitrariedades del Estado, porque esa defensa constituye el sólido fundamento de la estructura de una democracia, el triunfo de las garantías civiles sobre el poder despótico. Debemos reconocer, sin embargo, que la libertad, como la capacidad de obrar sin restricciones externas, está cargada de obligaciones con los demás que deben ser cumplidas escrupulosamente y deben abrir campo a esa otra dimensión de la libertad basada en la posibilidad de construir proyectos comunitarios y solidarios. La prensa libre es y debe ser un requisito para la vida en democracia. Pero la libertad de prensa no debe ser entendida solo desde aquella perspectiva que rechaza las limitaciones arbitrarias, sino también desde la perspectiva que concibe la libertad como la capacidad de respetar la dignidad humana, de fortalecer el tejido social, la cultura democrática, la participación ciudadana, la tolerancia,
a partir de principios fundamentales compartidos y la posibilidad de transformar la realidad. La democracia exige garantizar en todo momento y circunstancia el respeto por los derechos ciudadanos, demandando de todos los ciudadanos el cumplimiento de los deberes que igualmente le corresponden. No hay derecho sin deber. Este axioma define la responsabilidad ciudadana. No podemos negar que existe una sana preocupación por el papel que juegan los medios de comunicación en la actual situación del país. Es un debate que hay que fomentar y continuar. Veo con satisfacción las propuestas e iniciativas que provienen de las universidades, de los ciudadanos, de los profesionales, de los medios de comunicación y de los mismos medios en torno al manejo informativo sobre hechos violentos. El afán por aumentar los niveles de audiencia o de circulación no puede convertirse en el principal criterio para tomar la decisión de salir al aire o imprimir un periódico. No podemos permitir que se confundan los límites entre la concepción de libertad democrática y la posibilidad de ser utilizados como portadores apologéticos del mensaje del terror. Quiero recordar el contenido de los llamados Acuerdos Generales de Estocolmo, surgidos del secuestro del avión de la TWA a mediados de los 80 y muy seguramente conocidos y ratificados por muchos de ustedes. El principio que regía los mencionados protocolos decía que quien sea entrevistado por un medio debe estar en plena libertad, real o emocional, para responder las preguntas de los periodistas. El mismo acuerdo limita las entrevistas en directo a secuestrados o a secuestradores o delincuentes encapuchados, a los testigos de los secuestros o actos violentos y a sus víctimas, sean directas o indirectas. Aunque es frecuente escuchar que vivimos en un mundo virtual en el que la forma prima sobre el contenido, el debate acerca de la función de los medios de comunicación debe orientarse primero al contenido de la información y no limitarse a la forma en que ella se transmite. Reconozco un esfuerzo en ese sentido en el acuerdo que sobre tratamiento formal de las imágenes producto de la violencia han fomentado los directores de los noticieros de televisión en mi país. La decisión de transmitir las escenas correspondientes a las manifestaciones violentas del conflicto en blanco y negro es un primer paso en la dirección correcta. Yo aspiro a que pueda convertirse en una realidad. Los medios tienen hoy una evidente capacidad para configurar y transformar la realidad, para convertirse en actores y ser al mismo tiempo sujetos activos del cambio. La razón de ser de los medios en un sentido político está en la necesidad de los ciudadanos y de la comunidad democrática de tener acceso a la más completa información para poder tomar decisiones. El periodista se debe a la comunidad y a la verdad. Es por ello que el obrar con intereses particulares o de grupo, la búsqueda de un impacto efectista con fines arbitrarios, la primacía de la imagen y el sensacionalismo para aumentar la audiencia o la circulación, la negligencia en la búsqueda de pruebas y testimonios que hagan integrar el relato, constituyen el abandono de la ética y de las obligaciones que ella genera y de la responsabilidad que la democracia demanda del periodista. Nuestra Constitución prevé igualmente la responsabilidad social de la prensa. Aceptamos y compartimos la existencia de principios fundamentales que deben regir el ejercicio de las tareas que se ejercen a nombre del periodismo a través de los medios. Sin embargo, es preciso aceptar que tanto en los derechos como en los valores existen prioridades. Es preciso aceptar que hay una escala de valores y de formas de interpretación de estos principios que se puede aplicar sin sufrir menoscabo de sus intenciones de paz, de desarrollo y de bienestar. Cuando en lo más duro del narcoterrorismo, ese periodo de violencia irracional desatada por la mafia del tráfico de drogas contra la población inerme de Colombia, los periodistas acordamos ejercer nuestra responsabilidad social y nuestra militancia contra el chantaje y la corrupción de los valores, firmando nuestras crónicas a nombre de todos. Así el mundo entero conoció muchos de los crímenes del narcotráfico.
Ese modelo de solidaridad y de responsabilidad social, herramienta invaluable en la lucha contra los carteles de la droga, merece ser tenido en cuenta para un análisis más cercano, pero no menos objetivo de nuestra contradictoria realidad. Yo quiero, como colega y como presidente de un país libre que cree profundamente en la libertad de prensa, rendir homenaje a todos ustedes, honrar a los caídos por causa de la verdad, animar a la juventud a asumir el oficio, pero sobre todo recordar hoy aquella verdad que ha definido siempre lo especial del periodista que se enfrenta a la gestión de lo real. Bienaventurados aquellos que saben para dónde van, pero más bienaventurados los que saben por qué van. Muchas gracias.